Gracias, señor vicepresidente. Señoras y señores diputados, amigas y amigos. Actualmente, como decía la señora de la Iglesia, estamos en pleno periodo de reserva de plazas y de matriculación, acaba de terminar. Y en este curso, desde luego, han surgido enormes tensiones, tanto en localidades como en distritos de Madrid. Es inviable un relato prolijo de la cantidad de demandas, puesto que consumiría mis 10 minutos simplemente en eso. Y voy a intentar poner el foco de atención en aquellos 3 aspectos que creemos más importantes y simplemente ejemplificar en un centro que representa a muchos. El primero de ellos es el cierre de aulas y de centros. Fíjense, previo al comienzo del periodo de reserva de plazas, ya la Consejería habla de suprimir determinadas aulas e incluso el globo sonda de cerrar centros. Voy a poner el ejemplo de Aranjuez. Gracias, Aranjuez, por ponernos el corazón verde. Fíjense, ya en el 2015, Aranjuez, en la localidad de Aranjuez, se decide cerrar 3 aulas de infantil, también antes del periodo de escolarización. 2 meses después, una tienen que reabrirla por la enorme demanda y las otras 2 siguen cerradas. Se supone, dice la Consejería, que iban a disminuir un 40 alumnos. Al final disminuyen 7. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de este curso? Pues que el 85% de las aulas de 3 años de infantil están por encima de la ratio, es decir, en una situación de ilegalidad. Y ya hablaremos de ratio, señor consejero, porque esto de la ratio media no engaña a nadie, verdaderamente. Este año vuelven otra vez y les avisan otro cierre de 2 aulas de educación infantil y una de tercero de la ESO. Fíjense, una de las aulas que cerraron y que tuvieron que abrir, la vuelven a intentar cerrar. Es decir, no solo asumen que cometieron un error, sino que es que además lo repiten. ¿Por qué es todo esto? Fíjese, las demandas de las familias son muy claras. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo lo que es lo normal, lo que es lo sensato, y es que la gente se matricule, que reserve plazas y una vez que han reservado ya vemos qué es lo que tenemos que hacer con las aulas, si sobran o no. Eso es lo normal. Lo raro es lo que hace usted. Lo raro es lo que hace la Consejería de Educación. Y la señora de la Iglesia lo ha dicho muy claro. Lo que sucede es que si quito aulas la gente no demanda. Esa es la libertad de elección de centros. Pero es que además hay una cosa muy curiosa. Y es que resulta que las aulas que se cierran solamente son en centros públicos. Yo no sé si es que ustedes tienen ahí un estudio muy detallado en el que se estipula que es que las tasas de natalidad descienden entre las familias que escolarizan a sus hijos en la educación pública y ese es el sentido, o es que nos están tomando el pelo. A lo mejor acaban diciendo que la escuela pública provoca infertilidad. El segundo de los focos es el de la infraestructura, que hemos hablado aquí hasta la saciedad. Fíjese, simplemente con que aquí me limitara a decir las demandas de centros públicos que hay, también invertiría mis 10 minutos. En esta carpeta que tengo aquí, esta carpeta son los dosieres, porque fíjense lo que se dedican a hacer las pobres familias de la Comunidad de Madrid. Dosieres para informar a la Consejería, dosieres en que vienen las parcelas, la proyección de natalidad. Esto, aquí tenemos el de Monte Carmelo, aquí tenemos Torrejón de Ardoz, una a una. Eso no es no tienen que hacerlo las familias, eso tienen que hacerlo ustedes. Pero claro, ¿cómo se ha planificado? Que decía la señora de la Iglesia. Pues mire, a ver, ¿dónde se cede suelo? ¿Dónde monto un concertado? Y a partir de ahí ya monto lo demás. Jamás siguiendo la demanda de la gente, siguiendo la demanda de otros. Y por eso es esta planificación tan completamente caótica. Y no es cuestión de presupuesto, no. 50 millones se han dejado de gastar en infraestructuras. En caso de que lo fuera, la construcción de centros públicos sería prioritario. Si no hay colegios, ¿cómo vamos a proceder a la escolarización? Esto podríamos pensar que es una herencia. Efectivamente, no ha sucedido en los meses que están ustedes. Pero claro, cuando lo que estamos viendo es que los presupuestos para infraestructura vuelven a bajar para el 2016-17, pues ya la herencia
va incrementándose. Fíjense, esto ya le corresponde a ustedes. Aquellos centros que estaban para construir en el 2015, ¿saben cuándo sale a concurso? El 23 de diciembre y el 30 de diciembre. Para Cuellos del Jarama, que están aquí, llevan desde diciembre, y hace poco que lo han conseguido, lleva el ayuntamiento ofreciéndole a la Consejería de Educación 3 parcelas para que elijan una para la construcción de un instituto que estaba presupuestado. Hace poco, 4 meses han estado esperando para que ustedes decidan una parcela. Que vamos a ver en todos los demás centros. Se producen situaciones absolutamente insólitas. Fíjense, Arroyomolinos, que dice usted que virtualmente es esta creación jurídica. Lo que sucede en Arroyomolinos es que había 4 centros, ya hay una demanda mucho mayor, pero claro, el problema es que los concertados que tienen en Arroyomolinos, lo mismo pasaba en El Boalo, los 2 son de carácter ultrarreligioso. Los padres se negaban, uno de ellos que se niega por sexo, los padres se niegan a ser obligados a escolarizar a sus hijos en centros concertados de carácter ultrarreligioso, cosa que parece ser que se debe a la hoy imputada señora Lucía Figar, que ha llenado de centros ultrarreligiosos concertados porque eran los que le gustaban a ellas. Pero eso no es lo que demandan los madrileños, eso no es. ¿Cuál es la situación? Que al final, como no hay centros públicos, le alquilamos las aulas, porque ahí sí que sobran aulas. En los centros públicos no sobran aulas. Ahí sí sobran aulas. En los centros públicos, efectivamente, están por encima de la línea. Por encima de la línea que se habían planificado, es decir, con ausencia de comedores. El de Arganzuela nos contaban el otro día, para que 700 niños coman, tienen que hacer 3 turnos y absolutamente a toda velocidad. Estamos hablando de niños de 3 años, de 5 años, que tienen que comer en 3/4 de hora. Pero es que además no hay aula de esos múltiples. Eso no es educación. Un aulario no es educación, señor consejero. No es educación. Un aulario es otra cosa. Y luego uno de los terceros problemas, que es el de la adscripción de centros, que parcialmente lo ha señalado la señora de la Iglesia. Fíjese, esta adscripción de centros, esta libre elección de centros, hablaré más tarde en la proposición no de ley que tenemos sobre escolarización, está generando una enorme desigualdad. Les cuento el caso de San Blas. En San Blas hay 5 institutos separados por una calle. 3 de ellos tienen una media de alumnos de compensatoria del 30% de sus alumnos son de compensatoria. Los otros 2 de la otra zona no tienen compensatoria. En la otra zona, en la zona de la izquierda, hay hasta 6 alumnos por aula de necesidades educativas especiales. Los otros no tienen alumnos de necesidades educativas especiales. Y esto implica que están ustedes creando centros de doble vía. Y esto implica el conculcar el derecho a la educación de niños y niñas. Pero sobre esto voy a hablar más tarde. También los efectos posteriores del bilingüismo, que habrá que analizar porque también tenemos una PNL, aunque en realidad ya hemos visto que las PNL son, bueno, pues de aquella forma. Tenemos una PNL sobre evaluación del bilingüismo en la Comisión de Educación. Tendremos que evaluar estos efectos posteriores. Porque fíjense, aquí el Virgen del Cerro, resulta que toda su vida el colegio ha sido adscrito al Tirso de Molina, 30 años, y de repente, no, los del Virgen del Cerro se tienen que ir a la otra punta de Madrid. Menos mal que el problema se ha arreglado. Fíjense, hablaba con Ana, una de las familias de Lampa, Moreno Rosales, que amenazaron también con cerrar. Y me decía, no, si el centro que nos ofrecían era mucho más bonito. Pero ¿sabe lo que quiero yo? Yo lo que quiero es que mis hijos, cuando salgan del colegio, jueguen en el parque con sus compañeros. Yo lo que quiero es que las familias que escolarizan a mis hijos sean también mis vecinos. Yo quiero un centro que esté en mi barrio, yo quiero un centro abierto a mi barrio y quiero un barrio también que esté en mi centro. Y eso no es capricho, señor consejero. Esto es una forma de entender la educación, una forma de entender la educación, además, que encontramos en todos aquellos países que admiramos, en Finlandia, etc. Eso es un modelo educativo que ustedes están negando a las familias madrileñas y nosotros vamos a defenderle de ustedes y de sus imposiciones. Resumen, una escolarización que conculca derechos básicos, el derecho a una educación digna, masificando aulas y centros, el derecho a una educación inclusiva y a una distribución equitativa de recursos, gratuita, desviando a centros concertados cuyas cuotas no vigilan,
y la libertad de elección de centro y de modelo educativo de las familias. Siempre ustedes nos acusan de apocalípticos y solo hemos venido a dar voz a quienes nos lo piden, a dar voz a los vecinos de Las Tablas, de Alcorcón, de Montecarmelo, de Hortaleza, de Leganés, de San Blas, de San Fermín, de Arganzuela, de Griñón, de Arroyo Molinos, de Valdemoro, de Aranjuez, de Getafe, de Torrelodones, de Parla, de Villaverde, bueno, y de muchos más que son los que están aquí en esta carpeta. Su tiempo ha terminado.